Dios va avanzando contigo, más poderosamente te va a usar. Pero eso no significa que desde acá empieza ya Dios a usar tu vida. Porque es teoría y práctica. Porque yo veo ahorita, digamos, veo que somos familia, ¿no? Y hay que hablarlo, el profeta no, cuando lo buscaban no por la palabra, el profeta daba los mensajes, pero siempre la gente era por los milagros, por el discernimiento del espíritu. Lo que acerca a uno y que sea alumno, no lo tomaron en cuenta, no le práctica. Pero hoy mismo, digamos, antes uno podía, al final, que hablaba, una predicación me dice, yo agarré los gentiles, y uno, aleluya, y gritaba, ya creía que era eso, ¿no? Pero en cambio ahora te enseñan cómo llegar a eso. Entonces, puedes ver un entendimiento, ahí en la parte que cuando el hombre viene diciendo, la palabra ya, si va avanzando, digamos, para hacerte más fácil al creyente. Eso, ya el hombre está fuera del cuadro, es Dios mismo poniendo la palabra, porque está escrito, la otra es poderoso. Es una presentación que esté un poco, digamos, centrada en la comunicación. Y habla de los regalos. Porque jamás te dice cómo lograrlo. No eres rudo, no eres estéril, pero ¿cómo será eso? Espera, pero como la enseñanza ya, digamos, ya correcta, siempre te va a mostrar los dos lados. Lo que debes hacer, pero cómo también puedes hacerlo, cómo. Y la consecuencia de no hacerlo. Los padres van a ser más completos. Y esa es la necesidad del ser humano, enseñarse. ¿Por qué? Porque si ya haces algo aparte de eso, ya sería alterar la voluntad propia de la gente. En enseñanza y con fe, o sea, sin miedo, porque a veces la enseñanza se pone tan alto arriba del nivel, si tú lo razonas un poco, decir, uy, esto no desanimará a los hermanos, no tiene que ser ahí fortalecerlo, para creer que no estás hablando con gente incapaz. Rápidamente, uy, si yo puedo creer, no puedo leer, si yo no estoy negativo, ¿cómo vas a hacer el tipo a los demás? Salvo que te creas superior a él. Precisamente cortas toda posibilidad porque mucha gente no predica cosas por miedo a que la gente no lo vaya a asimilar o le haga tropezar. Como decía, no hay que decirles que solo se ha bautizado, solo tienen los folletos, solo han cambiado de vestimenta, no tienen el mensaje, porque eso es restauración. Porque predique el mensaje, tú recién tienes el mensaje cuando entras al misterio de Dios, recién de sello, fuera de eso, tú no estás en el mensaje. Entonces también, hermano, es la verdad, pero no hay que soltarle el mensaje, que vayan a tropezar. Cuando yo lo veo del otro lado, que nos vas a acudir a estudiarse y a examinarse. Entonces, es cuestión de que nosotros trabajemos en sinceridad y con la verdad, porque tampoco es tratar de animarse con la mentira, es decir, sí, yo sé que puedo, y no tienes argumentos para eso. Ese es el fundamento. Tener el fundamento de que sí. ¿Por qué crees que pueden hacerlo? ¿Por qué? Porque si yo puedo, siendo que somos iguales para Dios, no hay excepción, pues puede cualquiera. Y es más, lo pueden hacer a veces jamás, porque hay gente con más talento, más dones. Y es más, los últimos eran primeros. Fortaleces escrituras para mirar la gente, porque si no, ¿de qué te vale hablarle a una gente que al fin y al cabo piensas que no lo van a lograr? Pobrecito, ¿te das cuenta que ese es el lenguaje de los que espías? Pobrecito, nuestro niño, nuestro hijo, o el lenguaje de Saúl, ¿no? No, pues hermano, no hay que operar en ese canal, hay que operar en el canal de fe. ¿Sí? Y eso es, los que digan que los habitantes de Jerusalén sin fuerza, ese que va de los ejércitos, yo haré de ellos brasero de fuego en medio. Entonces la condición es eso, la condición que Dios te pone es ver al resto de los creyentes con posibilidades, si es posible, mejor a nosotros. Pero con fundamento, no solo persuadirse o animarse, algo vacío, porque eso también es una con Dios, el mismo diablo está. No, solo por hacernos sentir bien, no funciona eso, queremos real. Y entonces de esa manera, al romper eso, ya tú no te digamos, preocupa en lograr calcular las cosas, ¿sí? A la divinidad o la capacidad del persona, sino te interesa ahora sí qué requiere Dios. Al costo que sea, de una otra manera, dice el profeta, nunca nos pide Dios algo que no podamos hacer. Si Él nos pide, pues te promete la manera. ¿Sí?
Si la prometo para mí, la prometo para cualquiera. Entonces luego tú te tienes que llevar para eso, porque tienes que mirar, si el hermano Branham podía ir ahí a la luz, y él, por ser profeta, no es más que nadie. Tienes que levantarte a eso. De apartarlo a uno de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios y el plan de Dios, usted puede ser zarandeado fácilmente, pero cuando usted entiende el plan de Dios, su programa, entonces por fe usted sabe que es Dios, y Dios identificándose a sí mismo, haciendo exactamente lo que él hizo en otro tiempo, andando y probando. Es por esa razón que Moisés no podía ser zarandeado. Él habló cara a cara con Dios, y Dios le dijo: yo soy aquel que estuve con Abraham allá en el pasado, yo soy aquel que hizo esta promesa. Yo estaré contigo. Entonces, ¿cómo va usted a detener a ese hombre? Como dije aquel profeta de la antigüedad, cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Viene temor, porque cuando tú ves que la palabra es verdad, al principio es temor, respeto a la palabra. Dice, y Dios ha hablado, y no profetizará. Cuando vemos las cosas que Dios prometió en esta hora, lo vemos revelarse. ¿Cómo puede usted quedarse quieto cuando ve que esa es su manera? Lo que él dijo que acontecería, ver todas las cosas misteriosas, pero esa es exactamente la manera en que Dios dijo que sucedería. A desconocer. Tienes que lograr ser parte de lo que es el programa de Dios, de lo que es el plan de Dios. Y eso es indispensable de cómo nos vemos de ingresar. Ese es el detalle. Porque te acuerdas cuando había los hermanos de Córdoba. No. Para ellos está ya resuelto. Una cosa son los predicadores, otra cosa es el pueblo. Ellos dicen, una cosa es el que está en el campo de nuevo y otra en la tribuna. Ellos lo tienen ya, así resuelto. Ni siquiera como suplente lo creen. No era como la tribuna. Y ese es el problema. Porque ¿cómo tú crees que Dios va a trabajar cuando ya decidiste mirarlo a los demás? Vayan para allá, aquí estamos logrando. ¿Cuál es el dilema? El ministerio. Porque se han creído de todo corazón que son superiores. Pero tú no encuentras una estructura para mostrar eso. Porque el mismo mensaje de Jorge Mondiste es bajar a los lugares altos y subir los valles. San Mateo 23. Pero si van establecidos de esta manera, hermanos se la creen con pasión. Y esos hermanos de Honduras luchaban por cuanto no eran los hermanos ministros, ¿cómo pueden estar ahí? Qué dolor era que el hombre ministro tenga que estar relacionado con un laico. Eso era qué dolor, cómo le dolía el alma, hermano. Porque para ellos está establecido. Entonces, cuando tú le propones, el profeta, pero luego el ministerio, ¿no? Entonces la gente sí cree que no hay un ministerio. Y el profeta dice, ¿de qué vale un árbol sin Dios? Y una caja de madera. ¿De qué vale un ministerio fuera de la mano de Dios? No es indispensable el ministerio. Porque las armas, mira, pudieran ser una quijada, pudiera ser un arma inservible, una quijada de bueyes. Pero lo que marca la diferencia no es la personalidad del ministerio, no es el arma, es la unción que toma esa arma. Porque si no fuera la unción, de un solo golpecito se hubiera destrozado esa quijada. Entonces en toda la Biblia Dios te muestra que no es indispensable las personas, indispensable es Dios, y que todos somos iguales. Ese es el desafío. ¿Sí? Porque si tú no puedes ver eso, no vas a predicar porque que la gente lo puede hacer. Por eso el deporte de ellos es a los ministros sí, al pueblo no. Estamos diseñados diferentes. No sé de dónde han sacado, pues se la han creído en todo corazón. Es todo. Ellos sí, no. O sea, todos ya aceptan, sí, está bien la palabra. No decimos que la gente debe estudiar, debe leer. Pero de qué les vale que vaya el ministerio. ¿De qué les vale? O sea, rápidamente te minimizan tu trabajo con la palabra. Rápidamente ellos. Como que el ministerio es indispensable. Cuando ellos dicen, ya está bien la predicación, pero ¿dónde están los ministros? ¿Dónde están los 5 ministros? Para ellos el hombre es el protagonista. En cambio, ¿de qué tienes que curarte de eso? Que somos iguales. Y eso te ayuda, y tú estás loco y dices, oye,
Y somos iguales porque ellos tienen que hacer menos y el más. Somos iguales, tenemos que tratar igual, si vamos a ganar igual. Entonces, ese pensamiento te jala para arriba, te baja hacia abajo, te pone en el mismo nivel. Ahí recibe el trabajo. Por eso dice, los lugares bajar los subidos bajos para tener un freno bien preparado y dispuesto para el Señor. Mostrando que si eso no hay, Dios no trabajará con pensamientos que hacen acepción de personas. No va a trabajar. Por eso es tan impactante que de repente decir, este tema lo voy a hablar y lo voy a hablar entendiendo que soy el vidente, entendiendo mi oficio de profeta. ¿Sí? Y con todo eso, dice, no me hace más que este borracho que comió hace 2 horas. No me hace más. Y lo hablo, dice, entendiendo no solo que soy mi hermano, lo hablo como vidente. ¿Sí? Con el oficio de profeta. Pero en la natural, es el profeta. Rápidamente nosotros tenemos la mente jerarquizada. ¿Qué es el profeta? Como que unos alegados por menos. Pero cuando tú te liberas de eso, dices, ya no miro cuánto vale la persona. Miro que sale desde ahí. Si es la palabra, vale lo mismo que saliera de cualquier lado. Porque el valor no le da a la persona, sino la palabra de Dios. En cambio, mientras tanto, no. ¿De dónde es la persona? ¿De Ecuador? ¿Dónde? ¿En Estados Unidos? No, la cosa cambia ahí. Familia, No, hombre, nada. Uy, ya no, ya. ¿Por qué? Porque la mente tenemos así, el sistema jerárquico. ¿Y cómo? Y el requisito es que todos los lugares bajos se suban, los altos se bajan, para que Dios trabaje. Dios no trabaja con ese pensamiento jerárquico. ¿Por qué? Que no pensaríamos, hermano. Y a otros lo idolatrarías. Y a otros no lo pensarías. ¿Qué Roma? ¿Qué más Roma? ¿Qué más jerarquía? hay una parte en la Biblia, no recuerdo muy bien cómo es, pero los fariseos decían, jura por el templo, jura por el altar. Y tú le dices, necio, ¿quién es mayor? ¿Verdad? O los ofrenda. ¿O es el oro o el templo? Que santifica el templo, el oro. El oro, de todo lo... Ellos miraban sobre el templo. Y si ustedes tenían, este vale más, este vale menos. Pero si este no vale nada. El templo, sin el oro, ¿qué es mayor? ¿El templo o el oro? ¿Qué vale el oro si no hay tiempo? A ver, ponle fuera del templo, hay oro, a ver si vale. ¿Qué es mayor? ¿Es el altar o la ofrenda? Entonces, ellos tenían ese concepto. Entonces, ese es un concepto que estorba a Dios. Porque, hermanos, la verdad es que sí somos iguales. La verdad. Eso es para darnos el que somos individuales. Es la verdad, somos iguales. Y es una lucha. Es una lucha. Por ejemplo, uno y hasta ahora sigue luchando y no puede parar esta lucha de que. Porque a veces ves la fidelidad de la verdad. Ves la fidelidad de Pablo, su valentía para la palabra. Y automáticamente su ya aparece como si fuera palabra. Pero ¿por qué? Somos iguales. ¿Por qué tú no aprendes a ser igual? ¿No le dijo Dios a Caín, haz como tu hermano? Pues a veces la tienes que jalar. Porque, no, tú lees y aprendes la historia de la fidelidad de Pablo, de la valentía de cada hombre de Dios. Pero con el pensamiento que ellos lo hicieron porque son de otro nivel. Yo estoy de acuerdo que ellos lo hicieron, pero hacerlo yo no, porque yo soy de otro nivel. En cambio, para la vida eterna, no, si él recibe, yo también lo recibo. Entonces tienes que decir, él lo recibe y yo no, soy de otro nivel. Ahí sí no. Como si para la hora de trabajar, pero a la hora de cobrar la cosa cambia. No, pero hay que ser justo. A veces que otros lucharon, otros pelearon, me iré con las manos delicaditas. Yo también quiero luchar, quiero pelear. Es la forma de ver las cosas. Y Dios va a honrar eso, Dios va a honrar eso. Porque es tremendo y es una opción que uno tiene. Yo me acuerdo cuando me dieron unos hermanos. Los servis, los milagros, siempre van a estar ahí, va a venir mano arriba, que quiere estar en la mesa ahí. Tú tienes que entender que es en vano, en pérdida de tiempo, que estén ahí porque ellos no están diseñados como ministros. Siempre yo vuelta la cabeza y me están bromeando, te están hablando en serio.
está pasando al cristiano, y realmente, de todo corazón, somos más que ellos. No, yo no puedo ver eso. No es que hay que sacar provecho al hermano mío, de pérdida de tiempo por ellos. Su única oportunidad que ellos quieren es que nosotros recibamos y nosotros les demos. Tú me quieres incapaz. Pero esa opción está ahí luchando, no se quiere ir a su casa. Porque sabe el diablo que si tú no trabajas por verte igual y ver igual a los demás, Dios no va a trabajar contigo. Por eso dice, para poner un pueblo para el Señor bien puesto, es necesario bajar los lugares altos y subir los lugares bajos. Jesús remata eso en Mateo 23. Todos sois hermanos, uno solo es vuestro Padre. Aleluya. Entonces así, cuando hablas con cualquier hermano tienes que hablar en esa esfera. Tienes que mirar y entender. Suene lo mismo, somos iguales. ¿Sí? La mayoría es falta de entendimiento de ese tema. Por eso a veces uno se compleja. A veces uno se resigna. Pero cuando te empiezas a poner, somos iguales. Yo puedo, no soy más. Te garantizo que no soy más que nadie. Te garantizo que a Dios a mí no me va a tratar mejor que a nadie. Él no tiene esas debilidades que humanamente pudiéramos nosotros tener. Él no hace excepción de personas. Tenemos que levantar eso. Una vez que el creyente cree eso, recién Dios trabaja. Porque a veces yo me presento convencido que soy menos que alguien. Dios dice, con mentira no trabaja. O me presento convencido que soy más que alguien. Tampoco trabajo con esa mentira. Pero cuando de todo corazón nos presentamos, no somos iguales. Es cuestión de entendimiento, es cuestión de decisión, es cuestión de carácter. Pero eso significa, no son dones, no naces con eso. Y lo determinante es el enseñar, el entendimiento. Aleluya. Cuando le presentó su capacidad, le puso la piel porque no fue la verdad. Mira, la verdad. Y su capacidad y su capacidad. Yo le digo, no sea raro. Ninguna de las dos es Gloria a Dios. Hermano, por eso Dios puede levantar. El detalle es que uno se mantenga con la verdad. Porque lógicamente, cuando tú empiezas a ser usado por Dios y empiezas a tener hazañas, digamos, ese diablo te la van a poner en la memoria, tú vas a soñar con eso. Para darte argumentos de que ciertamente valen más. Sigues valiendo igual. La diferencia es que ahora alguien te está usando para hacer algo. Si ese te suelta, sigue siendo. Sacas a Dios de Israel. Israel era la peor incluso. Es lo mismo. Como digo, a una persona que quite el televisor será peor que una bestia. Tenemos que reconocer, no somos los mejores. Por eso mira la opción de lo que hace. Una predicación con menosprecio de odio a los demás. Ladrones, borrachos, mundanos. Lo condenan a los demás y ellos se dan por realizados, que ya están en la iglesia. ¿Sí? Al infierno te vas a ir, o sea, el mal deseo. En el caso que quieres predicar con respeto a la que somos iguales, lo que marca la diferencia es el entendimiento que Dios me ha dado y la fortaleza para decidir, pero también puedes hacerlo tú. ¿Quién sabe que uno de ellos paga y puede pasar que a mí al cabo? Es que no sé, que los postreros serán primero. Entonces tú ya ves al ser humano, ves la tierra, pero de acuerdo a cómo son las cosas. Para que de esa manera no te sorprenda. Aparece alguien de la nada y yo le empiezo a usar de eso. Sobre todo si aparece alguien que esté lavado de religión, que no haya sido mucho denominacional, ese se despega rapidísimo. Porque la sociedad más terrible de sacar es la religión. Aleluya.
vemos el hombre nacido. Nosotros vemos como digo, el hombre nacido de mujer. Y nosotros vemos un hombre en Cristo. Son tres tipos diferentes, ¿no? Solo que nosotros hacemos una sola mezcolanza. Porque uno es un hombre nacido, o sea, un hombre antes de la caída. Creado por Dios. El hombre nacido de mujer, por de hijo, etc. Sin ninguna opción. Que no era lo que él decía. Hablando de Juan. En Lucas 7:27. Este es el que está escrito. Jesús, en otras palabras, habla de Juan, pero por lo que realmente, por lo que se le dejó hacer. O sea, ¿qué está resaltando de Juan? No la persona, sino el oficio que iba a hacer. No había un profeta como los demás profetas. Porque en lo natural hizo menos que todos los demás. Entonces dice, bien, lo preparó 30 años, no, como 20 años para usarlo 6 meses. Para usarlo bien. Pero dice que viene Jesús. Cuando mira Jesús, como él sí sabe lo que está hablando. Dice que este es de quien está escrito. Hablando de Juan. He aquí el Dios aquí mensajero delante de el cual preparaba su camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, mayor que Moisés, mayor que Elías. Y la lógica no para, Dios. Claro que Sí, Juan el Bautista, lo de paz. pero el profeta dice, porque dice aquí, pero mira, ahora sigue Jesús diciendo, pero aquí dice, pero el más pequeño en el reino de Dios. O sea, de los nacidos de mujeres, o sea, porque todo este tiempo nadie podía haber nacido en el reino. Porque Jesús dijo, el reino de Dios ahora sí está entre vosotros. El reino de Dios ha descendido. Y el que abrirse el acceso todavía. No estaba el reino de Dios. Ellos hablaban, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, habló por medio de los profetas. Solamente ellos fueron un instrumento donde Dios habló por la inspiración. Dios sobre nosotros. Pero dice, pero el más pequeño en el reino es mayor que él. O sea, este es otro tipo de nacido en el reino. Nacido en Cristo. En Cristo. Y luego el profeta dice, ¿por qué Juan era mayor? ¿No? Dice aquí, en el mensaje. Solo que el mensaje, pero mira aquí, mirando hacia Jesús. También dice Juan, el más grande de todos los profetas. Él fue el que presentó a Jesús. Jesús dijo que él era mayor que cualquier otro hombre que había nacido. Dice, bueno, ¿habrán pensado ustedes por qué sería? Todos los otros hablaron acerca de él. Todos hablaron acerca de él. Pues mira, en el mundo de Dios, ¿qué es lo más importante? Y hablando acerca de él, hicieron proezas. Cuidado, ¿Qué están en el Mar Rojo? Achubén. mirando hacia Jesús. Claro, mira, como Elías, desde el fuego del cielo. En el tiempo de Moisés el mar se abrió. Y así, tuvieron por toda la vida. Y él dijo, ¿por qué se viene? Todos los otros hablaron acerca de él. La palabra del Señor viene al profeta. Eso es, así dice la Biblia. Y con todos los otros profetas, eso dijo a ellos en visiones. Pero cuando la palabra vino a Juan, era carne. Jesús era la palabra. Él era la palabra. Él sí fue la palabra. Pero aquí él fue la plenitud de Dios hecha carne y al Espíritu de nosotros. Cuando él vino a él en agua, él era un profeta. Y si la palabra es hecha carne, tiene que venir al profeta. La palabra, donde quiera que esté, tiene que venir al profeta. Porque el profeta es, dice, porque al profeta es aquí viene la palabra. Y Juan era el profeta de ese Dios. O sea, no vino la palabra, no vino la sombra de la palabra, vino la palabra. Porque los demás podían señalar una parte, el Juan señaló la plenitud de la palabra. La sombra, un cordero natural, pero he aquí el cordero. Y eso era
te dijo algo ayer en la prédica, dijo así, nosotros los gentiles, ¿no? Todavía no entendemos lo que es realmente un ministerio y un profeta. Digamos, ¿cómo tú conoces eso? Digamos, conociendo el mensaje puedes ver, digamos, cómo ver un profeta. Cuando tú hablas de un profeta, tienes que entender que es la única manera en la que Dios puede traer su palabra. ¿Para qué es un profeta? Para traer su palabra. Es para eso. El profeta no logra el resultado. El profeta es el medio por el cual la palabra es traída. Por eso Moisés trajo el mensaje, pero la ejecución de ese mensaje fue después de él. Cuando nosotros entendemos que es un profeta, no entendemos que es la manera más segura de poder finalmente recibir a Dios, dándole importancia a ese mensaje, porque es la única manera en la que Dios trae su palabra, la única. Entonces, como gentiles uno piensa, no predicó, pero como que ese trabajo fuera algo normal que cualquiera lo puede asumir. Cuando tú entiendes que un profeta es el único medio por el cual Dios trae su palabra, se acabaría el problema. Porque rápidamente entenderías, yo voy a ir a la Biblia para saber lo que dice. Pero para entender lo que dice, yo tengo que ir a lo que llamamos su profeta. ¿El problema es ese? Pero si para el judío fue difícil, ¿cuánto más al gentil? El gentil, hasta ahora, los predicadores no enfatizan ese tema. No lo pueden enfatizar en el mensaje, no pueden enfatizar ese tema. Por eso que ellos cuando toman la doctrina de Coré, ellos lo colocan en contradecir al pastor. No, en cambiar el mensaje. Ellos lo colocan ahí. Y el gentil, Hebreo sub. Se lleva hablando muchas veces y de muchas maneras. No preocupado, pero solo Pero ahora, después del profeta ya viene el mismo hijo, pero para tomar el mensaje del profeta. Fue tan cuidadoso Dios que a Josué le dice que a la derecha y a la izquierda del mensaje. O sea, Dios mostrando que el mensaje que él ha traído, porque él lo ha traído con su profeta, es intocable, incambiable. Basta que usted entienda eso. ¿De qué te trata? Voy a trabajar por conocer la Biblia, pero la interpretación de ella tiene que ser el mensaje. Entonces tú sin miedo, pues esto es así porque está en la Biblia y Dios lo ha dicho. ¿Sí? Oye, pero te ganas problemas. Yo no tengo nada que ver con eso. Ese es Dios. Porque es mi manera. Y luego descubres, como descubrieron ellos, pase lo que pase, él llegará al poder. Pase lo que pase, el mensaje del profeta será vindicado. Ahora mira, el historial de la ciudad. Mira el mensaje de un reformador como Lutero, tomando sobre un poco de escritura. Y fue vindicado. Tan poderosamente a nivel mundial. Ha tenido gran resultado en la porque Moisés dijo al profeta, el Señor, pues Dios puede mandar profeta de entre vosotros vuestros hermanos, como a mí. Ahí en todas las cosas y todas que no hay profeta se ha desarrollado. Y todos los profetas de Samuel, cuando han hablado, también anunciado, y a mí me pone aquí, Pedro 1:19, tenemos la palabra profética. ¿Qué significaba para Pedro? Un profeta de escena. La palabra de un profeta. De toda alma que no es profeta, tenemos la palabra profética más. Es la palabra profética. Así que está como
no viendo que te pasará a 10 días. Todo lo ahí es. La gente derrumba casa. Y ese Pablo te habla de la importancia la palabra profeta. Pero es que entendiendo esto, en ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, la única opción es de un profeta. Claro, nosotros oímos entendiendo dice de manera que la gente conoce que se ha escrito los chicas, no, porque ya no es así. Todos los días que tienen escribían. El valor que tiene, qué significa realmente, qué significa compañerismo.